que es un tema que en realidad se está volviendo cada vez más difundido y hasta cierto punto ya es parte de lo que va a ser un futuro en la medicina, ¿no? Y es que la evolución de la medicina no se ha detenido. Tal vez uno de los grandes avances en la labor médica fue la creación del estetoscopio como instrumento para evaluar y por ende como una herramienta para llegar al diagnóstico de los pacientes, pero de ahí a un tiempo ya el ultrasonido y con el desarrollo de tecnologías que permiten tener máquinas de ultrasonido portátiles, se ha vuelto cada vez una herramienta más del día a día, ¿no? Entonces, acá ya no vamos a hablar del concepto clásico de ecografía que conocemos tal vez y que probablemente a muchos nos enseñaron en la escuela de medicina, de aquel estudio de ayuda diagnóstica que le hacía el radiólogo y que, claro, mandaba, se los solicitábamos y se nos daba. No, vamos a hablar de otras cosas, porque vamos a empezar a ver ciertos términos. Y términos que a veces inventamos, como digamos el término de ecovisión o de visualización ecográfica, a términos tal vez que están un poquito más estandarizados, como lo que es el término del POCUS, del inglés Point of Care Ultrasound, que algunos ya lo traducen como ultrasonido en punto de atención o UPA. ¿Y a qué va esto? Y es tratar de entender un poquito esto. Para comenzar, entender algo muy básico. Cuando hablamos de ultrasonido o ecografía, en términos sencillos estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando del uso de ondas de alta frecuencia y el ultrasonido es un espectro de ondas que se encuentran entre más de los 20.000 Hz hasta más de los 500 MHz. Es este rango de ondas que se van a transmitir, que no son audibles por el oído humano, y que los vamos a utilizar con ciertos dispositivos que, en términos sencillos, lo que hacen es generar una onda, la cual va a chocar con un objeto que genera una interfaz, es decir, un cambio en la velocidad de la transmisión del sonido, y esta interfaz va a generar que se refleje la señal y mi emisor receptor, es decir, el aparato que emitió el sonido, el ultrasonido va a recibir la onda refleja y luego la va a trasladar a un sistema, o lo va a convertir en energía eléctrica y lo va a trasladar a un sistema informático que lo va a transformar nuevamente en una imagen, que es lo que yo voy a ver, ¿no? Eso es de una forma muy somera y muy práctica lo que es el ultrasonido o la ecografía, ¿no? Entonces, esto es una cuestión física que luego se empezó a aplicar en la medicina y como mencionábamos, tal vez aquellos médicos que se dedicaron a lo que es el diagnóstico por imágenes, como son los radiólogos, fueron los que empezaron a desarrollar bastante esta área, ¿no? Pero sin embargo ya no es un ámbito solo de la radiología, ¿no? Definitivamente la ginecobstetricia, sobre todo la parte obstétrica, desarrolló mucho también el ultrasonido en cuanto a las ecografías obstétricas y a la identificación y el monitoreo del desarrollo del embrión y del feto. Y, y sabemos muchos, los que recuerdan de su internado, que habrán rotado que ahora en realidad los ginecobstetras tienen una alta especialización en un uso de ultrasonido, e incluso ya hay subespecialidades de medicina fetal que evalúan esto mucho más al detalle, ¿no? Por otro lado, la cardiología es otra especialidad médica que también con el desarrollo del ultrasonido, casi junto con la radiología, empezaron a observar el corazón y a valorarlo y a poder utilizar esta herramienta para poder tener una visión tanto de la morfología como de la función del corazón y con esto poder tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Y en sí se ha ido difundiendo a todas, prácticamente todas las especialidades médicas, ¿no? La anestesiología lo utiliza mucho antes se utilizaba para hacer los bloqueos nerviosos, se hacían básicamente en base a reparos anatómicos y actualmente ya se procura hacer los bloqueos nerviosos con guía ecográfica para hacer una visualización directa, lo cual permite también administrar el anestésico en el punto exacto, que no dañe el nervio, sino es en la vaina del nervio que debo instalarlo y sin dañar el nervio.
y lo cual va a dar mejor resultado y menos complicaciones, ¿no? En emergencia UCI lo vamos a hablar un poquito más de distintas utilidades. Neurología en la parte pediátrica ha encontrado una gran utilidad con el desarrollo del ultrasonido transfontanelar, sobre todo en los recién nacidos y en los lactantes pequeños, ¿no? Y es parte, aquellos que vayan a hacer neuropediatría, van a ver que si rotan, digamos, neuropediatría en maternidad o en algunos otros hospitales, son los neuropediatras los mismos que hacen su ecografía transfontanelar, no es que la soliciten al radiólogo, ¿no? Porque ahí ellos tienen la disponibilidad del equipo y pueden realizarla, ¿no? Y otras, en realidad, terapia física para infiltrar, para hacer infiltraciones o algunas terapias específicas, eh, y en realidad se vuelve una herramienta del día a día, pero hay que entender que cuando hablamos del ultrasonido como una herramienta dentro del día a día del médico, no estamos hablando de la ecografía convencional, ¿no? La ecografía convencional, que es la que nosotros pedimos al radiólogo, la que ustedes en su guardia piden al radiólogo, es un estudio de imagen mucho más completo, en el sentido de que el radiólogo va a hacer una evaluación anatómica y en algunos casos también 14.8, funcional, doctora. de acuerdo a lo que estemos, de acuerdo a lo que estemos, hayamos solicitado, el radiólogo va a hacer un estudio de imagen mucho más detallado y nos va a dar mucha información y por ende es muy valioso. En lo que hablamos de ultrasonido en punto de atención, el enfoque es diferente. Yo acá no busco ser o no busco identificar mucho detalle, sino lo que yo tengo que hacer es tratar de responder una pregunta. Y esto parte de haber hecho las otras etapas de mi evaluación clínica, ¿no? Como ya nos han enseñado, la evaluación clínica comprende anamnesis y examen físico. Yo después de haber hecho mi anamnesis y mi examen físico, sobre eso puedo generarme una pregunta clínica que podría buscarle una respuesta con ecografía, ¿no? Entonces, eso es a lo que va el POCUS, ¿no? A usar las imágenes de ultrasonido como una extensión del examen físico, buscando imágenes específicas. No voy a hacer un estudio completo. Cuando yo hago, digamos, un protocolo FAST, que lo hablaremos en un rato, yo no busco identificar trauma de víscera hueca, yo lo que busco es identificar líquido libre en cavidad. Esa es mi pregunta específica, ¿no? Y en el contexto clínico específico, un paciente politraumatizado, ¿no? Este tipo de ultrasonido no va a reemplazar la evaluación radiológica o ecocardiográfica cuando hacemos un POCUS cardíaco, porque, como les repito, acá lo que se trata es de ser rápidos, de ampliar y darme un dato más para poder afrontar a mi paciente y tomar una decisión terapéutica, ¿no? La ventaja que va a tener por sobre tal vez los estudios completos es de que esto se puede hacer mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Sabemos la sobrecarga y la demanda que hay en servicios de radiología y digamos ecocardiografía. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido para conseguir que les hagan un ecocardio, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que por algún motivo debo hacer un monitoreo de la función cardíaca o tal vez un derrame pericárdico que lo debo monitorear, si yo manejo POCUS, yo puedo ser capaz de monitorear esto sin necesidad de estar fastidiando al cardiólogo y solo llamarlo cuando tenga alguna duda o cuando necesite sí una evaluación más especializada, ¿no? Digamos que estoy monitoreando un derrame pericárdico y yo encuentro algún signo que me pueda hacer sospechar de un taponamiento cardíaco, entonces sí necesitaré que me apoye un cardiólogo para poder confirmar mi sospecha diagnóstica, ¿no? Si es que el paciente no está en una situación crítica donde tenga que actuar de inmediato, ¿no? Y yo sospecho el taponamiento y debería hacer mi pericardiocentesis en ese momento, ¿no? Y la otra ventaja es de que este es un procedimiento que es seguro, porque la insolación no va a generar daño, a diferencia de la radiación que se da cuando pedimos radiografías seriadas o cuando estamos pidiendo peor aún tomografías seriadas. No, no debería de ser la radiología un examen de seguimiento muy reiterativo, ¿no? Y esto va enmarcado en una mejora en la calidad de atención. Ok, entonces vamos a ver algunos usos del ultrasonido en emergencia. Y esto lo vamos a ver en ciertos contextos clínicos, ¿no? Entonces, un primer caso.
Un paciente varón de 2 años, ingresa con un tiempo de enfermedad de 5 días, empezó con rinorrea, tos esporádica, incremento de frecuencia, intensidad. Hace 3 días febril, hace un día la madre la nota más agitado, decide llevarlo a emergencia. Un típico caso de los que nos están llegando en estos momentos. ¿Y qué tengo? Tengo que está con 60 de frecuencia respiratoria, 130 cardíaca, satura 90, está febril, luce polipneico, tirajes en 3 paquetes, el murmullo pasa disminuido en ambos campos, subcápitos bilaterales, sibilantes expiratorios, tiene ruidos cardíacos de buena intensidad, están taquicárdicos, ausculta un soplo, grado 2/6, un abdomen blando, depresible, con un hígado 2 centímetros debajo del reborde costal derecho. Ya entonces, ¿qué estamos sospechando en este paciente? ¿Qué posibilidades diagnósticas tengo? A ver, chicos, ¿qué piensan que puede tener este paciente? Vamos, alguno, láncese. Es un caso sencillo, de todos los días. Vamos, chicos. Ahí tienen el caso. O en el chat pongan, ¿qué es lo que sospecharían en este paciente? ¿Mm? ¿Nadie? Están mudos. Vamos, chicos, pongan en el chat qué es lo que sospechan en este caso. Porque como les digo, el contexto tiene que ser bajo lo que yo sospecho que es lo que voy a buscar, ¿no? Bueno, no hay ningún comentario. A ver, alguien comenta. Un bronquiolitis o neumonía ya podría ser una ICC descompensada. Sí, una posibilidad. Cualquiera de ellas podría ser, ¿no? Entonces, eh, bronquiolitis, derrame pleural mencionan. Ya, no veo, bueno, disminuido en ambos campos, un derrame pleural bilateral, pero ¿por qué haría un derrame pleural bilateral a un niño de 2 años? ¿No? Bueno, pero ya, por ahí menciona bronquiolitis y CC tal vez serían las principales diferenciales. Neumonía también estaría por el dato de estar febril, ¿no? Entonces, claro, lo habitual es que pidamos una radiografía y probablemente en nuestro país todavía sea el examen inicial, pero ¿cuántas veces hemos pedido una radiografía pensando que vamos a ver un infiltrado, todo ahí y no vemos nada, ¿no? Entonces, acá el ultrasonido, para lo que es la evaluación del paciente con dificultad respiratoria con disnea, tiene ya protocolos establecidos, ¿no? Entonces, la evaluación de la insuficiencia respiratoria en pulmón puede hacerse mediante el uso de ultrasonido, guiándose básicamente de la presencia de ciertos artefactos, ¿no? Hay que tener una evaluación protocolizada. Esto, existen distintos protocolos. Uno de los más conocidos es el protocolo Blue, elaborado por Liechtenstein. Y lo que va a ayudar es a identificar distintos tipos de patología, como neumonía, neumotórax, efusión pleural y patología intersticial, ¿no? Ahora, no nos va a dar el tiempo como para poder explicar todo al detalle cómo es el ultrasonido pulmón. Pero en términos sencillos, lo que deben de recordar es que cuando yo insono pulmón, no voy a tener una imagen anatómica como es cuando insono abdomen, que voy a ver el hígado en su forma y en su estructura. No. En pulmón yo lo que voy a ver es artefactos. ¿Qué artefactos? El primero que voy a ver es la presencia de la línea pleural, que es una línea hiperecogénica que pasa por debajo de las costillas y es una línea continua. Y esta línea va a tener una peculiaridad que se mueve, que se desliza en sí misma, y es por el deslizamiento de las dos hojas de la pleura. Y esta línea va a generar una reverberancia, es decir, unas repeticiones que van a ser las llamadas líneas A, que van a ser equidistantes a la superficie, ¿no? O sea, de la distancia de la superficie a la pleura,
más o menos a la misma distancia voy a tener que aparecer una línea A y más o menos a la misma distancia aparecer otra, ¿no? Ese es un artefacto. El otro artefacto son las líneas B. Las líneas B van a ser líneas más bien verticales que surgen de la pleura y se van hacia el fondo y que van a representar, hablando en términos someros, porque en realidad también hay toda una discusión sobre las líneas B y lo que representan, van a representar afectación intersticial, ¿no? Esos son como que los datos básicos que debo de tener en cuenta para de ahí empezar a interpretar las imágenes de pulmón. Normalmente se habla de que las líneas A son normales en un pulmón aireado y están mucho más presentes cuando tengo aire libre, es decir, cuando tengo neumotórax. Y las líneas B que hablan de intersticio son normales hasta un número de 3 líneas B por espacio intercostal. Si hay más, ya estamos hablando de un pulmón patológico, ¿no? Entonces acá hay, déjame ver si es que hay, ya. Si vemos este video de la derecha, que es muy sutil, pero si agudizan un poco la vista, van a ver de que hay cierto movimiento a nivel de la línea pleural, ¿no? Tengo acá una línea blanca que se desliza en sí misma. Ese es el llamado sliding pleural, ¿no? Cuando yo veo en otro modo de ultrasonido, que es el modo M, lo que voy a ver es esta imagen, que es un signo clásico descrito, que es el signo de la playa, donde todos los planos subcutáneos y musculares hasta llegar a la pleura se traducen en el modo M en líneas verticales, líneas horizontales rectas, que representarían las olas, y una vez que se entra a la zona de pulmón, por la interferencia que genera el aire, va a dar este aspecto como de arena, ¿no? Entonces ese es el signo de la playa, ¿no? Entonces, esto es lo normal. ¿Qué voy a encontrar en un pulmón anormal? Por ejemplo, en neumonía, el primer dato que debo de buscar es que la línea pleural va a ser discontinua, ¿no? Voy a perder la continuidad de la línea pleural y voy a tener esto que se llama el signo del desgarro pulmonar, del desgarro pleural, ¿no? Lo otro es que a medida que se dé la hepatización del pulmón, voy a ya empezar a ver una imagen anatómica del pulmón, es decir, lo que no veía antes. Si no, voy a ver un pulmón consolidado con imágenes hiperecogénicas internas que corresponden a broncograma aéreo, ¿no? Y cuando es, digamos, una consolidación que parte de origen intersticial, probablemente vea más la presencia de líneas B, o sea, fuera del desgarro, si ven acá, en la imagen C hay una ausencia de la continuidad de la línea pleural, vamos a ver de que de acá surgen líneas B que son coalescentes, ¿no? Y lo otro que podría encontrar es la efusión pleural paraneumónica, ¿no? Donde voy a ver una separación de las líneas de la línea pleural. Esto se va a llenar de líquido que si es agua o es predominantemente agua se va a ver negro porque el agua transmite completamente el ultrasonido. Mientras que si es que tiene algún contenido de fibrina o de componentes más de proteínas, vamos a ver que se va a ir tornando cada vez más blanco, ¿no? Que eso ya es un derrame pleural complejo, lo vamos a hacer más adelante. Ahora, a comparación de las radiografías, que yo tengo que tener un consolidado de cierto tamaño para poder evaluarla en la radiografía, en ecografía podría identificar infiltrados de hasta 1.5 centímetros, ¿no? En pacientes cuya radiografía es normal o la catalogan como normal, ¿no? Lo cual le da una sensibilidad de hasta el 95.5% para detección de neumonía. Esto, claro, dependiente del operador, ¿no? Es importante estos datos y de hecho ya en el mundo hay, digamos, tuve la oportunidad de escuchar una charla de los doctores del Hospital Cruces de País Vasco y ellos ya han logrado incorporar un protocolo de diagnóstico de neumonía donde su primer examen auxiliar de elección es el uso de ultrasonido en el punto de atención, que lo hacen los emergenciólogos de su hospital, ¿no? Los pediatras emergenciólogos. Paciente con clínica sospechosa de neumonía, le hacen un ultrasonido, ven imágenes compatibles, diagnosticado, inician tratamiento y el tratamiento que corresponda, ¿no? Si es que tiene que ser reenviado a casa, si se tiene que hospitalizar, se hospitaliza, ¿no? Y dejan la radiografía como un segundo estudio cuando hay duda diagnóstica o cuando ya se va a hacer una reevaluación en otro contexto, ¿no? Digamos, tal vez en el hospital puedan hacer la ecografía, pero cuando manden a su paciente a atención primaria, probablemente en atención primaria no tengan la capacidad de controlar con ecografía y por lo tanto deban de hacer un ultrasonido, deban hacer una radiografía para controlarlo, ¿no? Eso ya depende de cada contexto, ¿no?
La efusión pleural es otra que se puede ver fácilmente, es la separación, como les mencionaba, de las pleuras, y en este caso va a depender mucho de la etiología de la efusión, pero en este caso lo que vemos es una gran cantidad de líquido y esta se asocia a una atelectasia pasiva, justamente el líquido aplasta el pulmón y genera esta imagen como de aleta de pescado, aleta de tiburón, le dicen algunos, y que ondea dentro del líquido, lo cual le llaman el signo de la medusa, ¿no? Esa es una atelectasia pasiva por el derrame. Puede tener incluso algo de broncograma aéreo también esta imagen. Y cuando yo lo vea en modo M, me va a dibujar esta onda sinusoidal que le llaman el signo del sinusoide, ¿no? Son datos adicionales para hablar o definir una fusión pleural. Ahora, las efusiones pleurales, la ventaja del ultrasonido es que te permite no solo identificarlas, sino caracterizarlas, ¿no? Entonces, una efusión pleural anecoica básicamente es agua, puede ser sangre en un primer momento antes de que ésta empiece a coagularse. Puede haber una efusión homogéneamente ecogénico, es decir, que todo esto no es agua, no es completamente negro como vemos a la izquierda. Hay un contenido, probablemente sea proteínas o algún tipo de detritus, o puede ser sangre que ya tiene cierto tiempo y ya los componentes de la población empiezan a formar componentes de proteínas, fibrina dentro, pero no es que sea una consolidación total. O puede ser una efusión pleural compleja, ¿no? Como hemos visto muchas en emergencia últimamente, ¿no? Derrames con presencia de tabiques, con zonas de fibrina, o incluso efusiones complejas no aceptadas, que es donde ahora último hubo un pequeñito, donde tenía una efusión pleural, pero tenía una zona que era más ecogénica que otra, ¿no? Entonces, esto me orienta a sospechar que puede tratarse, ¿no? Y también esto siempre va a estar dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Es decir, yo puedo tener una imagen de una efusión pleural compleja aceptada y si es que, digamos, hablamos de un paciente que tiene 2 meses de enfermedad y que tiene historia de baja de peso y que tiene historia de sudoración nocturna, probablemente lo primero que sospeche es que se trata de una tuberculosis. Pero una imagen muy similar la puedo ver en un paciente con 2 semanas de enfermedad, febril, séptico, y eso más me estaría hablando ya de un derrame paraneumónico o de un posible empiema, ¿no? Entonces, eh, va a depender del contexto clínico para que yo pueda dar una interpretación a mis imágenes. Por eso, otra vez, la pregunta que yo hago para responder en POCUS se da en función de mi clínica. El neumotórax. El neumotórax se puede identificar con una sensibilidad del 96% con ecografía, pero sí requiere entrenamiento y requiere que seamos muy acuciosos, ¿no? Entonces, el primer dato para sospechar de un neumotórax va a ser la ausencia de deslizamiento pleural. Entonces, si recuerdan el otro videíto donde veíamos que se deslizaba la pleura, acá no hay. Hay un movimiento de todo el componente muscular, articular, pero si vemos la pleura en sí, esta pleura está fija, no se desliza, ¿no? Lo otro es de que al separarse las hojas de la pleura ya no está en contacto con el intersticio, por lo tanto ya no voy a ver líneas B. Y lo único que voy a ver es la presencia de líneas A, bastantes líneas A, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que la ausencia de deslizamiento pleural no es definitivamente neumotórax, es la principal sospecha, pero puede ser una telectasia masiva, presencia de herencias pleuropulmonares, presencia de apnea, síndrome compartimental abdominal, entre otras causas. Cuando yo uso el modo M, puedo identificar en un neumotórax que se pierde esta imagen, que es el pulmón normal y el signo de las playas que les comentaba, se pierde, y lo que tenemos es un pulmón con solo líneas A, y es lo que se categoriza como el signo del código de barras, ¿no? La afectación intersticial también la podemos ver, básicamente es con la presencia de líneas B, y eso sí, está descrito que la afectación intersticial de forma hidrostática, por, digamos, un edema pulmonar cardiogénico, va a ser diferente de la afectación intersticial de otra causa, como podría ser una fibrosis pulmonar o una infección viral, ¿no? Hay diferencias sutiles, pero que pueden orientarme a mí también a la hora de diagnóstico. Por ejemplo, la presencia de algunas consolidaciones subpleurales, ¿no? Tengo una línea pleural que pierde su continuidad, acá hay un poquito de desgarro, una pequeña consolidación, y esta consolidación genera su línea B, ¿no? Mientras que en las líneas B hidrostáticas no tengo una línea pleural continua y las líneas B que surgen y son múltiples, ¿no? Hay
categorizaciones hay formas de diferenciar las líneas, el síndrome intersticial sonográfico cardiogénico del neumogénico, ¿no? Que va a tener en cuenta el tipo de líneas B, el, la regularidad de las mismas, la presencia de sliding, la presencia de consolidaciones, también la relación con respecto a la gravedad. Porque si yo tengo un paciente con edema agudo de pulmón, yo voy a ver muchas más, y está recostado en la camilla, voy a ver muchas más líneas B en las zonas posteriores porque está recostado el paciente que en las anteriores. En cambio, si lo tengo sentado, las líneas B van a ser mayores en las zonas inferiores que en las superiores, ¿no? Entonces, todo eso es cuando es cardiogénico. Cuando es neumogénico, por ejemplo, en un ARTS, no voy a ver eso. Voy a ver líneas B y la presencia de infiltrados de forma parcheada en distintas partes del pulmón, independiente de la posición, ¿no? Con esos datos existe el protocolo Blue que te orienta más o menos cómo ir a hacer el diagnóstico, ¿no? Yo veo, lo primero de si hay deslizamiento pleural, si es que está presente, veo si es un perfil de líneas B o un perfil de líneas A, ¿no? Y ahí voy diferenciando, ¿no? El protocolo Blue incluye la evaluación de las venas, superficiales, sobre todo la femoral, para el diagnóstico de embolismo pulmonar, ¿no? Y cuando no hay deslizamiento pleural, puedo obtener un perfil de líneas B que puede hablar de una neumonía o un perfil de líneas A que, si es que encuentro el punto pulmón, me hablará de neumotórax. Punto pulmón, no lo mencioné, es el punto donde yo voy a tener una parte de la pleura que se desliza, mientras la otra parte de la pleura queda fija, ¿no? Muy bien. En este segundo caso tenemos un paciente de 12 años, sufre un accidente mientras manejaba en su bicicleta, es impactado por un auto a mediana velocidad, refiere que sufre una contusión en el abdomen con el timón de la bicicleta y sale eyectada. Llega a la emergencia obnubilada, taquicárdica, taquipneica, saturación aceptable, pero hipotensa, pálida, llenado capilar en 3 segundos, tórax y pulmón, murmullo vesicular pasa, cardiovascular, buena intensidad, pues no se escuchan soplos, pero los pulsos están filiformes y el abdomen está distendido y doloroso de forma difusa, ¿no? Está despierta, cuando la llamamos, pupilas están isocóricas. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta paciente requiere una tomografía de emergencia? En ese momento nos debemos desesperar y llevarla al tomógrafo para hacerle un body scan. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Vamos chicos, en el chat pongo quién dice sí, quién dice no, que sí necesito una tomografía de todo el cuerpo o del abdomen por lo menos en este momento. Ya por ahí un par de personas dicen no, alguien dice sí. Ok, nadie más comenta, son dos personas que dicen no. Y sí, justamente hay que tener eso en cuenta. Si yo tengo un paciente inestable, nunca me lo llevo corriendo al tomógrafo, lo estabilizo primero, ¿no? Si el paciente está chocado, le voy a poner vías, le voy a poner fluidos, valoraré si tengo que intubarlo y lo que sea necesario antes de llevarlo al tomógrafo. ¿Por qué? Porque el tomógrafo es un ambiente frío, es un ambiente donde no tengo las capacidades de actuar si es que el paciente se descompensa y puede descompensarse en los minutos que dura una tomografía, se puede descompensar el paciente, ¿no? Entonces, algo importante es eso. Y ahí el ultrasonido en punto de atención puede ayudarnos con un protocolo que es bastante conocido, que es el protocolo FAST y el protocolo EFAST, ¿no? FAST viene de las siglas de Focus Assessment of Sonography in Trauma, ¿no? Que es la evaluación sonográfica enfocada en trauma, ¿no? Es una evaluación que es rápida para realizar, pero no es la única prueba a realizar. Es decir, yo hago mi FAST cuando llega el paciente, pero no es que haya mi FAST es negativo, entonces ya no le hago ningún estudio, no. La necesidad de otros estudios, como una ecografía hecha por radiólogo o una tomografía, va a depender de la evaluación de mi paciente en cuanto a mi sospecha clínica, ¿no? En pocas palabras, lo que necesitan entender sobre este protocolo es, tengo un paciente inestable y le hago un EcoFast. Y el EcoFast que lo que busca es identificar líquido libre. Me sale positivo, paciente inestable con líquido libre positivo, ese paciente requiere una cirugía de emergencia. Porque por algo está ese paciente inestable, es que está sangrando y hay un problema de sangrado intraabdominal, ¿no?
Pero si yo tengo un paciente estable, hemodinámicamente estable, y tengo un FAST positivo, pero está estable mi paciente, ahí sí tengo que pararme, aguanta, haz tu evaluación completa, determina si necesitas alguna cosa más, algún estudio adicional, y con eso tomarás la decisión si necesito una cirugía, ya no una cirugía de emergencia de control de daños, sino una cirugía específica para el problema que tenga, sea un trauma esplénico, un trauma hepático, un trauma renal, el que fuere, ¿no? Por eso estos protocolos no reemplazan el ultrasonido de diagnóstico del radiólogo y no se informan como tal, ¿no? Cuando yo hago un EcoFast, yo no informo ecografía de abdomen normal, no. Yo lo que informo es EcoFast, positivo o negativo, ¿no? Lo ideal es documentar las imágenes y si es que yo no visualizo las imágenes que debo de ver, entonces no puedo dar una conclusión. Si no llego a encontrar la imagen que yo estoy buscando, no puedo dar una conclusión, ¿no? Y las decisiones siempre van a depender del examen físico, sobre todo de la estabilidad hemodinámica y de otros exámenes auxiliares, ¿no? Estos son beneficios de hacer el FAST. La ventaja también es de que se puede hacer, cuando uno se entrena, se puede hacer muy rápido y es parte de la evaluación primaria, no necesitas darte más tiempo. Bueno, si tienes la disponibilidad también del equipo en la mano, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, acá está el EFAST. El EFAST es el FAST extendido. Y básicamente la diferencia con el FAST clásico es la presencia de una evaluación de ecografía de pulmón, ¿no? El FAST clásico eran 4 ventanas. La ventana de pericardio, la ventana del cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo y la ventana suprapúbica. ¿Qué es lo que busco? Líquido libre. Entonces acá tengo una primera imagen, este es un cuadrante superior derecho, voy a ver el hígado, voy a ver el riñón y este espacio que está en el medio que es el espacio Morrison, ¿no? Entonces cuando hay derrame, este suele ser una de las primeras zonas donde hay líquido libre, es una de las primeras zonas donde se suele acumular, ¿no? Y veo cómo se separa acá estas dos imágenes y hay una zona negra, ¿no? En el cuadrante superior izquierdo lo que voy a ver es el vaso y el riñón y lo mismo, ¿no? Tengo que tratar de identificar, acá el video es un poquito difícil de ver, pero puede decir, se dan cuenta, hay una separación entre el riñón y el vaso acá, una zona negra, que eso es la presencia del quiolín. Se dice también que cuando uno evalúa la ventana esplenorrenal, uno tiene que tratar de ver también el espacio entre el vaso y el diafragma, porque en esa zona también se pueden acumular, se puede acumular sangrado. En la vista suprapúbica normalmente voy a procurar hacer dos vistas, una transversal y una longitudinal, y voy a buscar los fondos de saco, ¿no? Si es que es un varón, buscaré el fondo de saco recto vesical, y si es una mujer, el fondo de saco de Douglas, ¿no? Por ejemplo, acá, este es una eco de un varón, ¿no? Entonces veo que está la vejiga y atrás veo directamente el colon, ¿no? Y en la transversal lo mismo, vejiga y atrás veo el colon. A diferencia de este, que es un FAS positivo en suprapúbico, donde vemos que está el útero acá en medio, ¿no? Tengo vejiga, útero, y de ahí tengo atrás el fondo de saco de Douglas y el recto, ¿no? Y la otra ventana, que es la ventana subsifoidea para ver corazón, que lo que busco, en este caso, mi pregunta es, ¿hay o no hay derrame pericárdico? Y si hay derrame pericárdico, hay taponamiento, ¿no? Entonces acá vemos un corazón en vista subsifoidea normal y acá vemos un corazón que presenta una efusión densa anterior, ¿no? Que incluso está comprimiendo un poco el ventrículo derecho, podría estar en taponamiento este paciente. Ok. La parte del extendido que viene a ser la ecografía de tórax, ya busco ahí básicamente presencia de neumotórax o presencia de derrame que podría corresponder a hemotórax. Muy bien, otro caso. Tengo un paciente de 4 años con historia de 5 días de fiebre, vómitos, diarrea, traído por alteración de sensorio, llega taquicárdico, taquipneico, saturación aceptable, hipotenso, somnoliento, y seco el chiquito, piel seca, mucosas secas, ojos hundidos, un llenado capilar prolongado, no escucho mayor estertor, no escucho mayor soplo cardíaco, los pulsos son débiles y tengo ruidos hidrarios disminuidos, un abdomen algo distendido, un paciente poco reactivo con pupilas isocóricas, ¿no? Entonces, este paciente clínicamente está chocado. Y clínicamente yo empezaré mis maniobras de reanimación del choque, le buscaré una vía, le empezaré a pasar fluidos. Pero puedo clínicamente
solo con la clínica determinar al 100% qué tipo de shock presenta este paciente? ¿Qué opinan? Solo la clínica me basta para determinar que se trata solo de un shock hipovolémico y no estoy frente a un shock séptico o un shock cardiogénico por algún otro motivo, tal vez que no conocía. Están tímidas para participar hoy día. Ah, por ahí, como. Oye, nos adelantamos. Ya, muy bien. Por ahí dicen que no. Y es cierto, la clínica nos va a orientar, nos va a dirigir, nos va a levantar las sospechas, pero no es a estas alturas ya suficiente, ¿no? Entonces, bajo una sospecha que en este niño partiremos de que esto se trata o de un shock hipovolémico o de un shock séptico de primera instancia, bajo esa sospecha yo puedo utilizar el ultrasonido para darme más información y terminar de categorizarlo, ¿no? Y otra vez, existen múltiples protocolos para poder abordar el paciente en shock cuando yo le hago un ultrasonido. Y uno de los más conocidos y más difundidos va a ser el protocolo RUSH. RUSH, the Rapid Ultrasound Shock in the Evaluation of the Critical Ill, es un protocolo que tiene varios puntos de escaneo. Antes se guiaba de esta memotecnia del HIMAP, que era corazón, en vena cava inferior, Morrison, aorta y pulmonar como memotecnia, pero actualmente se opta, el nuevo protocolo RUSH revisado usa este modelo memotécnico de bomba tanque tuberías, ¿no? Simulando una piscina. ¿Y a qué se refiere bomba tanque tuberías? De que el sistema circulatorio tiene una bomba, que es el corazón, tiene las tuberías, que son los vasos sanguíneos, y tiene un tanque que es donde está almacenado el líquido, que es la volemia, ¿no? Entonces, cuando yo voy a evaluar, empiezo evaluando la bomba, y siempre si yo tengo un paciente chocado, lo primero que voy a evaluar es el corazón. Y con el corazón, cuando yo evalúo en el contexto de un POCUS el corazón, no es que voy a hacer un ecocardio completo, no es que me voy a poner a buscar si tiene CIB, si tiene CIA, sino que lo que voy a buscar es responder a estas tres preguntas. ¿Tengo derrame pericárdico? Y esto está taponándome el corazón. ¿Tengo un ventrículo izquierdo que está funcionando bien? Y la otra es, tengo un ventrículo derecho que está normal o que está dilatado. Entonces, eso es lo que yo voy a ir a buscar rápidamente evaluando el corazón, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un derrame pericárdico con un tapón, con un signo de taponamiento, donde veo que se colapsa en sístole, tiene un colapso, perdón, es un colapso diastólico del ventrículo derecho, ¿no? Y esto lo puedo ver en esta imagen donde veo que la onda en modo M, veo que la onda de la válvula tricuspidia se choca o se encuentra con un hundimiento de la pared del ventrículo derecho, ¿no? Que es el colapso y eso es un taponamiento, ¿no? Voy a valorar la función del ventrículo izquierdo y de un primer momento no voy a ponerme a calcular fracción de eyección o cosas muy complejas, sino lo que toca ver es cómo se contrae ese corazón. ¿Es un corazón que se contrae normal o no se está contrayendo como en estas imágenes? Yo veo esas imágenes y digo, ese corazón no se está contrayendo. Entonces hay falla del ventrículo izquierdo. O tal vez está hiperdinámico. Miren cómo se contrae este corazón. Y es un corazón que está medio aplastado y todo se está pegando y eso es porque es un corazón que le falta agua, ¿no? Tiene una disminución de la función del VI, pero es a expensas de faltarle volumen. Existen fórmulas, ahí yo puedo calcular fracción de acortamiento, puedo calcular muchas cosas, pero eso ya es más avanzado y requiere entrenamiento y también requiere tiempo. Si tu paciente está chocado en tu cara, a veces no puedes darte el tiempo de calcular. Y lo otro es identificación de la dilatación del ventrículo derecho. Y de un primer momento es netamente visual, ¿no? Yo tengo que conocer que el ventrículo izquierdo, esto es una vista cardíaca que se llama eje paraesternal eje corto. El ventrículo izquierdo normalmente tiene una forma redonda, bien redondeada, y el derecho una semiluna que está encima. Bueno, pero acá yo veo que el tabique interventricular se está poniendo más recto, dándole una forma de D al ventrículo izquierdo, que es el de abajo, y haciendo que el ventrículo derecho sea más grande. Eso ya me está hablando que hay una sobrecarga del ventrículo derecho, que ese ventrículo derecho se está dilatando. ¿Por qué se está dilatando?
en el contexto de un paciente chocado, tendría que sospechar de una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces existen mediciones, la medición del TAPSE, que es una forma para medir la función del ventrículo derecho. Como les digo, eso ya es más avanzado, ¿no? Ya. Muy bien, entonces vimos la bomba y las 3 preguntas que tengo que contestar ahí. Me voy al tanque. El tanque lo que busca es ver dónde está la volemia de este paciente. Y el primer punto a ver es la vena cava inferior. La vena cava inferior yo voy a ver de que esta debe de tener un calibre normal y normalmente va a variar su calibre dependiendo de la respiración. Ahora, cuando el paciente está respirando aire ambiental, hablaré de distensión perdón, hablaré de colapso de la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque el paciente al respirar genera presión negativa y lo que va a hacer esto es de que succione la sangre del sistema cava hacia el corazón, aumenta el retorno venoso. Por lo tanto, lo que yo veo con el ecógrafo es que la vena cava se colapsa. Mientras que cuando el paciente está en ventilación mecánica va a darse lo contrario. Es decir, yo le estoy metiendo presión al tórax, presión positiva, y eso va a hacer de que la sangre no retorne al corazón y lo que genera que la vena cava se distienda, ¿no? Entonces, estos son datos de adultos, porque en niños todavía no hay datos así categóricos, pero en adultos una vena cava inferior menor de 21 milímetros con un colapso mayor de 50% se refleja en una presión venosa central entre 0 y 5, mientras que si el diámetro es mayor de 21 milímetros y el colapso es menor del 50%, ya habla de una presión venosa central de 10 a 20, ¿no? Aparte de valorar la vena cava inferior, que es una forma de valorar la volemia y también un marcador que me puede predecir si el paciente va a responder a que yo le ponga bolos de fluidos, está el hecho de si hay líquido libre en otras áreas. Si es que hay líquido libre en abdomen, haré los mismos vistas que el EcoFast. O si es que hay líquido libre en tórax, donde buscaré si es que hay derrame pleural, ¿no? También el tanque puede verse afectado por neumotórax, por justamente el hecho de generar un shock obstructivo, o también puede verse afectado en el caso de edema pulmonar, que donde vamos a ver que es justamente el retorno venoso está alterado por algún problema a nivel cardíaco. Y lo voy a ver con un corazón, unos pulmones con un patrón predominante de líneas B. Entonces, ya evalúo el tanque, acá veo una vena cava que está algo distendida, pero se colapsa. Pero en cambio, miren esta vena cava completamente distendida y no se colapsa, ¿no? Mientras que esta es una vena cava que está delgadita, toda colapsada. Acá vemos líquido libre en tórax, no, perdón, este es líquido libre en abdomen. Acá también a nivel periesplénico. Acá vemos a nivel pélvico la presencia de líquido libre. Entonces veo que el líquido se está saliendo del vascular y se está yendo a un tercer espacio. Neumotórax, acá está lo que les mencionaba del punto pulmón. Vemos que hay una parte de la pleura que se desliza, mientras otra parte que está fija con solo líneas A. Acá podemos ver pleura que se mueve con líneas B y el punto de unión. Ese es el punto pulmón. Este es un signo confirmatorio de neumotórax. Y el edema pulmonar que se ve básicamente con presencia de líneas B abundantes, que se coalescen llevando un corazón algo blanco, a un pulmón algo blanco, y puede haber incluso efusión pleural asociada, ¿no? Muy bien. Y luego de la evaluación del tanque, yo tengo que evaluar las tuberías, ¿no? Ahora, las tuberías se evalúan en toda su extensión de la aorta para buscar aneurismas, rupturas o disecciones. Es cierto, este protocolo que fue creado más en adultos va a haber estas patologías que son más frecuentes en adultos, pero en niños a veces puede ocurrir. Ya nos han llegado a nosotros pacientes con aneurismas de aorta, sobre todo aquellos que tienen alguna condición genética de fondo, tipo los Marfan u otras patologías, ¿no? Y aparte de evaluar la aorta, lo otro es evaluar las venas femorales hipopliteas con la búsqueda de presencia de trombos. Porque si yo tengo un paciente que está chocado, tengo un ventrículo derecho dilatado y le encuentro trombosis a nivel de las venas femorales, esto ya me está hablando de una muy probable tromboembolia pulmonar. Y debería de tomar decisiones en función de eso, ¿no? Entonces, para eso es importante ver las venas, ¿no? Digamos, acá tenemos una aneurisma de aorta
que bueno, no está disecado acá, pero sí vemos que hay toda esta zona de la pared aneurismática, vemos que hay este signo, no recuerdo el nombre de este signo, pero era como que se veía como humo dentro de la aorta y es porque está tan dilatada la aorta que la sangre entra en éxtasis y empieza a darse vueltas en la misma zona del aneurisma, ¿no? Acá tenemos acá tenemos una disección de aorta. Si se dan cuenta, en esta imagen de la derecha, los tres cuadritos, en el de abajo vamos a ver la aorta y tiene un doble lumen. Y acá en el de la zona izquierda, derecha superior, vamos a ver también que ven la aorta con una línea en el medio. Esa es una disección de aorta. Vamos a identificar trombosis. Si es que yo veo las venas femorales y veo que la presencia de un coágulo acá que está pegado a la pared ya me habla de una trombosis femoral. Y otra vez en el contexto, esto podría ser un signo confirmatorio de un tromboembolia pulmonar, ¿no? Mira, incluso es un trombo móvil, ¿no? Un trombo flotante. Entonces, de acuerdo a los hallazgos que yo tengo en bomba, tanque y vasos, pensaré en cuál es el tipo de shock que está manejando mi paciente, sea hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, ¿no? Ahí están más o menos las características de cada uno. O lo puedo ver así, ¿no? También, ¿no? La bomba, esto es contractibilidad del ventrículo derecho, fusión pericárdica, hiperdinamismo del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo izquierdo, ¿cuál puede ser el shock, no? En tanque, los hallazgos, ¿cuál puede ser el shock? Y en tuberías, los hallazgos, ¿cuál puede ser el shock? Ok, entonces eso es lo que es mi contexto de paciente chocado. Como protocolos, esos eran los más, me parece a mí, relevantes o más que más se discuten, ¿no? Pero en realidad hay otros usos. Y por ejemplo, el abdomen agudo. El abdomen agudo puede darse distintas patologías. Y siempre hemos dicho que el dolor abdominal en pediatría es una caja de Pandora. Y definitivamente no podemos estar irradiando a todos los pacientes con dolor abdominal haciendo una tomografía con contraste. Entonces tenemos que recurrir a otras herramientas. Y el ultrasonido, al no generar radiación ionizante, es uno de los exámenes de elección, ¿no? En el niño la ventaja es que como suelen ser los más pequeñitos, podemos tener imágenes muy detalladas con los traductores que disponemos, ¿no? A diferencia del adulto, que a veces si tenemos un adulto y un adulto con sobrepeso, va a ser a veces difícil identificar o generar las imágenes, ¿no? Igual si tenemos un niño con sobrepeso, puede ser difícil también identificar las imágenes. Ahora, está descrito que en lo que es abdomen agudo en pediatría, aquel pediatra de emergencias que que hace POCUS debería de conocer por lo menos cómo evaluar e identificar estas cuatro patologías. Malrotación intestinal, estenosis pilórica, intussuscepción y apendicitis aguda. Malrotación intestinal hay que verlo en el contexto clínico siempre. Estamos hablando de un lactante que tiene un cuadro de obstrucción intestinal. Sin ningún antecedente mayor aparente, sospecho en malrotación intestinal. El primer dato puede ser la inversión de la relación de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior, ¿no? Entonces, normalmente la arteria está para el lado izquierdo y la vena para el lado derecho. Si estas están invertidas, puede ser que estén mal rotadas, ¿no? Luego buscaré signos de obstrucción, y signos de obstrucción pueden ser engrosamiento de la pared, presencia de neumatosis intestinal, presencia de líquido libre intraabdominal y el signo del remolino, que es este de acá, donde veo que se está torciendo, se tuerce sobre su eje el meso, y vamos a ver que los vasos se envuelven también haciendo un remolino, ¿no? Esta es una videito donde se ve sin Doppler cómo se ve el signo del remolino, ¿no? Tengo acá también una asa intestinal distendida, edematosa, ha sufrido es por la obstrucción, y vemos cómo el meso se está envolviendo, y eso es un signo sugestivo de malrotación intestinal en el contexto de un paciente con cuadro de obstrucción intestinal. Otros signos de obstrucción intestinal es la presencia de neumatosis intestinal, que lo veo como estas, como si fueran pequeñas líneas A dentro de la pared intestinal, ¿no? El aire genera líneas A. Otra patología a buscar es la estenosis pilórica. Esta es en realidad, con práctica es relativamente fácil identificarla. El contexto clínico va a ser aquel lactante que vomita, ¿no? Usualmente un vómito alimentario, no bilioso. Perdón. Y lo que voy a buscar es identificar el píloro. Normalmente me guío usando el lóbulo izquierdo del hígado como ventana. Voy a tratar de identificar el píloro, y lo importante es recordar siempre las medidas. Puedo ver este signo de la dona, pero para definir estenosis hipertrófica del píloro sí hay que medir. Y lo que mido es la muscular.
La muscular debe medir menos de 3 milímetros y la longitud del canal debe medir menos de 14 o 15 milímetros, ¿no? Si están más de esas medidas, perdón, estoy frente a una estenosis hipertrófica en pílora, ¿no? Hay otros signos, el signo de la tetilla, creo que está por acá. No, no está. Hay otros signos que se van a dar y esto se puede ver mejor cuando el paciente recién ha lactado porque distiendo el estómago de contenido y me va a permitir ver otros signos. La intususcepción se da en el contexto también de un paciente con un cuadro de dolor abdominal intermitente, por ahí puede haber una masa palpable, y lo que busco es este signo, que es el signo de la diana, o si lo veo en longitudinal, el signo de pseudorriñón, ¿no? Que pareciera como si fuera un riñón, pero en realidad es el intusepto que se está metiendo dentro pero otra vez, si la clínica me hace sospechar y yo veo esta imagen, ya es diagnóstico y tendría que tomar una decisión terapéutica. Recordar que no toda intususcepción es quirúrgica, de hecho el principal tratamiento de elección es el enema hidrostático, pero requiere un monitoreo, ya sea con ecografía o con que lo hace el radiólogo o con fluoroscopía, ¿no? Y la apendicitis aguda, que es el cuadro abdomen agudo más frecuente en niños, que en realidad la ultrasonido se vuelve la herramienta diagnóstica de elección, ¿no? Entonces puede tener una sensibilidad de hasta 86% y una especificidad del 91%, la identificación de un apéndice no compresible mayor de 6 milímetros, ¿no? Si es que lo uso en el contexto de otros scores de apendicitis, como el score de Alvarado, y yo le sumo un POCUS abdominal donde identifique un apéndice más de 6 milímetros, entonces ya tengo mi diagnóstico, no necesitaría más estudios, ¿no? Estos son los reparos que hay que identificar para poder identificar dónde está el apéndice. Normalmente está el psoas, los rectos abdominales, los vasos ilíacos, y por acá encimita suele ubicarse el apéndice, ¿no? Entonces, ¿qué voy a buscar? Un apéndice que mida más de 6 milímetros. Aquí está. Recordar que el apéndice es una asa ciega y yo debo de fijarme que cuando hago mi ecografía, el asa que yo identifique realmente termine en una asa ciega. Y puedo tener otros datos como la presencia de líquido periapendicular, la presencia de apendicolito, o cuando veo Doppler, un aumento del flujo sanguíneo en la pared que genera lo que se llama el anillo de fuego o el cambio de la ecogenicidad de la grasa mesentérica, ¿no? Por la inflamación. Muy bien. Fuera de abdomen agudo, la otra utilidad, gran utilidad, va a ser la de accesos vasculares, ¿no? Entonces, los accesos vasculares, y no solo hablo de vías centrales, que tal vez es lo que más hemos oído hablar de uso de ecografía para vías centrales, también se pueden utilizar para vías periféricas, ¿no? Y la ventaja que te van a dar es que te van a permitir identificar las estructuras e identificar situaciones que te pueden complicar un acceso vascular, ¿no? A veces ha pasado de que tienes un paciente que ya le han intentado una vía central, no pudieron, se pasaron a otro lado, no pudieron y quieren volver a este sitio y no pueden, pero en realidad a veces no es que sea un problema técnico, sino que a veces ya se generó un hematoma y este hematoma te obstruye el flujo de sangre a ese nivel, entonces ya no va a ser un acceso posible, ¿no? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Y como mencionaba, esto se puede dar para accesos periféricos, incluso hay algunos sitios donde los enfermeros se entrenan para buscar sus guías periféricas con guía ecográfica y la ventaja es que disminuye la tasa de fallos, ¿no? Tal vez la dificultad sea en niños que no podemos tenerlos completamente quietos, a veces los más pequeñitos, pero se pueden aplicar recursos entre no farmacológicos o farmacológicos para sedarlo y poder buscar el acceso vascular. Otros datos, digamos, es para identificación de fracturas, se puede utilizar ultrasonido en punto de tensión, sobre todo de huesos largos, como las fracturas de antebrazo, y también para la identificación de fusión a nivel de cadera en aquellos pacientes que vienen cojeando, ¿no? Los pacientes que vienen con dolor en cadera, cojeando, puedo yo hacerlo un poco, si identifico que hay presencia de fusión, acá hay ciertos valores que hay que considerar y esto se hace comparativo. Y si esto es positivo, yo ya sé, hay fusión en cadera, por eso coger el niño, ahora tengo que determinar si es que esto es séptico o si es que es reactivo, ¿no? Entonces hay una serie de scores que nos recoge para poder identificar si es sospecho no séptico o no. Y con eso
pero con eso tomar la decisión de entrar a o hacer una artrocentesis, ¿no? Y otros usos, digamos, ¿cuántas veces han hecho un cateterismo en la emergencia y no salió nada de orina? Me imagino que más de varias, varias en realidad, porque varias veces los he visto que hacen el cateterismo y no sale nada. Entonces, en algunos sitios se promueve el uso del POCUS para mirar antes de hacer el cateterismo y de tal forma puede haber, sí, tiene orina en la vejiga, entonces le hago el cateterismo y obtendré muestra y no someter al paciente a un procedimiento innecesario, ¿no? La ecografía ocular que puede ayudar a identificar hipertensión endocraniana, la ecografía de partes blandas que puede ayudar a diferenciar entre la presencia de abscesos o de celulitis o incluso fascitis necrotizante. Y también puede orientar cuando tenemos un absceso para poder realizar el drenaje adecuado en el sitio adecuado. Y también el uso de bloqueos nerviosos, mencionaba que esto ya lo hacen los anestesiólogos con guía ecográfica y en algunos lugares también está planteado para que el emergenciólogo sea capaz para controlar dolor en situaciones complejas, como por ejemplo fracturas, ¿no? Otros usos definitivamente de áreas críticas, la ecografía cerebral, Doppler cerebral, que también puede darme datos de hipertensión endocraniana o incluso ayudarme en el diagnóstico de muerte cerebral, también son utilidades, ¿no? Sea, el otro día visto un artículo sobre el uso de flujos carotidios para diagnóstico de muerte cerebral, ¿no? Entonces, hay múltiples utilidades. La cosa es ir poco a poco entrenándose, ¿no? Entonces, esta es una herramienta versátil. La otra ventaja es que es segura, es decir, a diferencia de una placa donde estás irradiando al niño y no la puedes estar repitiendo, tú puedes hacer la ecografía 20.000 veces al niño y no le vas a generar mayor daño, salvo del disconfort del frío del gel, ¿no? Y puede ayudar a mejorar procesos diagnósticos terapéuticos si requiere un entrenamiento y que inicialmente este entrenamiento se da con una práctica supervisada, pero cuando ya se adquiere el expertise puede ayudar a mejorar la seguridad en la atención del paciente. Y lo más importante es recordar que esto es una herramienta más de apoyo a mi examen clínico y mi anamnesis, es decir, tengo que tener claro el contexto clínico, cuál es mi duda clínica que quiero contestar con la ecografía y luego usar la ecografía para responderla y esto llevarme a tomar una decisión, ¿no? Tengo mi paciente chocado, le veo el corazón, está hiperdinamico, vena cava colapsada, mi respuesta es ponle otro bolo de fluidos, ¿no? Mientras que al mismo paciente chocado, veo la ventrículo derecho dilatado y tengo una vena cava también ingurgitada, probablemente embolia pulmonar, entonces no le pases más fluido. De acuerdo al contexto, veré si es que le hago ya la trombolisis o si es que lo mando a hacer un angiotem para confirmar el diagnóstico. Entonces, todo eso son cosas que se van tomando en el camino de las decisiones. Y espero que les haya servido. No sé si habrá alguna pregunta.